Bueno, listo amigos, ahí está. ¿Qué es lo que ven ahí? Un páramo, listo. ¿Qué más ven? ¿Qué hay ahí? Un paisaje, un páramo con frailejones, excelente. ¿Qué más? Agua, bien. Una llanura con doble L. Montañas, vegetación, listo. A eso también, ¿cómo solemos llamarle? Cuando nosotros vemos un paisaje de este punto, bueno, acá nos dicen naturaleza, bien. Gracie nos dice un ecosistema. Ah, Camila dice una laguna con forma de Mickey. Bien. Eh, un ecosistema, nos dice Gracie, nos dice María Paula. Un ecosistema. ¿Por qué eso que está ahí es un ecosistema? ¿Qué es lo que hace que nosotros lo consideremos como un ecosistema? ¿Tiene plantas? O sea, un ecosistema tiene plantas. ¿Qué más? O sea, digamos, si hay plantas, es un ecosistema, ¿sí? Porque está compuesto de vegetación, de agua, me dicen por acá, porque hay mucha fauna y flora. Ok. Hay diversos tipos de vida que habitan en él, porque pueden vivir animales. ¿Algo más? Un ecosistema, nos dice Sara, un ecosistema está compuesto por vida y vegetación. O sea que la vegetación no es vida, ¿o qué? Si hay plantas y animales, es un ecosistema, o si no, no lo es. O sea que si en un ecosistema, o bueno, en un lugar, no hay plantas y animales, sino hay bacterias, por ejemplo, hay hongos, y no hay nada más, ¿no es un ecosistema? Porque hay animales que habitan allí. Recuerden que nosotros el periodo pasado vimos todos los reinos de la naturaleza, ¿no? Y pues las plantas y los animales son solo dos reinos, ¿no? ¿Cuáles son los otros tres? Bueno, acá me dice Gracie, un ecosistema se conforma por vida y vegetación, comparten un mismo hábitat. Entonces un ecosistema es un ecosistema porque contiene vida. Bueno, listo, acá nos dicen Monera, Protista y Fungi. Bueno, ahí están. Listo. Entonces, vamos a tener en cuenta, lo primero que debemos considerar es que para que nosotros consideremos algo ecosistema, bueno, sí, tiene que haber seres vivos, no importa cuáles. Pero también debemos reconocer que un ecosistema no solo está conformado por seres vivos, sino que hay unas condiciones específicas que permiten que ellos se adapten. ¿Sí? El ecosistema está relacionado con el concepto de evolución que veíamos el periodo pasado. ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben que las dos corrientes principales de evolución son la de Lamarck y la de Darwin actualmente, ¿no? El neodarwinismo y el neolamarquismo. ¿Mm? Entonces, ¿alguien me recuerda qué era lo que decía Lamarck? ¿Alguien me recuerda qué era lo que decía Lamarck?
Hola. Listo. Bueno, acá Orozco está súper concentrado. Que las especies se esforzaban para evolucionar. Prácticamente para Lamarck, la especie era la que decidía. Recuerden que él nos daba el ejemplo de la jirafa, ¿sí? Entonces la jirafa era chiquitica, pongámosle como una oveja, y entonces ella se alimentaba de todas las plantas que estaban ahí abajo. Pero como habían tantos herbívoros también, pues empezó a quedarse sin comida. Para Lamarck, la jirafa se esforzó y con ese esfuerzo estiró su cuello, ¿sí? Tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. No entiendo, pero bueno. Digamos, toca ver desde dónde lo estamos hablando, ¿listo? Y desde lo que ustedes crean, por supuesto. Digamos, si ustedes creen en su teoría es el creacionismo, pues digamos que tienen que hablar del argumento desde ahí. Ahorita en este momento nosotros estamos hablando de evolución. Recuerden que la evolución es un proceso donde las especies se van transformando y dan origen a otras especies. ¿Listo? Ah, bueno, Orozco acá nos hace una aclaración de Lamarck que es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, lo que arruinó la teoría de Lamarck fue que decía que si una persona hacía ejercicio y tenía un hijo, el hijo no se tenía que esforzar tanto para ser musculoso. Eso realmente fue un error de Lamarck y arruinó toda su teoría porque sabemos que eso no es así. ¿Sí? Bueno, y algo que deben tener en cuenta también es que tanto Darwin como Lamarck nunca conocieron el ADN. Ellos no sabían qué eran los genes. Eso fue mucho tiempo después que se descubrió eso. ¿Listo? Paula nos dice, un ecosistema está compuesto por agua, suelo, clima, luz, y sin esos componentes no puede ser un ecosistema. Listo. Eso es importante tenerlo en cuenta, pero sobre todo, digamos, con el concepto de suelo y clima, vamos a mirarlos a profundidad porque nosotros creemos saber qué es el suelo, pero no sabemos. Y creemos saber qué es el clima, pero tampoco sabemos qué es totalmente. ¿Listo? Entonces, son dos conceptos muy complejos. Entonces, primero vamos a recordar las teorías evolutivas. ¿Alguien me puede recordar qué era lo que decía Darwin? Bueno, Orozco está conectadísimo, ¿sí o no? Dice, él decía que las especies evolucionaban al azar, ¿cierto? Bueno, Moyano nos dice que pertenecíamos a una familia de primates. No pertenecíamos, pertenecemos. Nosotros somos primates. Pero ojo, ojo, Darwin nunca dijo que nosotros veníamos de los chimpancés, como después lo interpretaron. No, él nunca dijo eso, sino que sí, claro, somos primates, ¿cierto? Somos primates. Y vean lo que dice Orozco también, nace Orozco está, pero en la jugada. Eso lo llama la selección natural, ¿cierto? Eso es la selección natural. ¿Qué quiere decir la selección natural? Que es la naturaleza la que escoge qué es lo que se mantiene. Por ejemplo, en el caso de las jirafas, si ponemos las jirafas en términos de Darwin, pues no es que la jirafa se haya empezado a estirar y a esforzar por alcanzarla, para Darwin, no, sino que evolutivamente, ¿cierto? La naturaleza dio algunas jirafas con cuello largo y otras con cuello más cortico. Las que tenían el cuello más largo tuvieron una ventaja adaptativa frente a las que tenían el cuello cortico. ¿Qué pasó? Pues que se empezaron a extinguir estas jirafas que tenían el cuello cortico porque las otras sí tenían más disponibilidad de alimento. Pero no fue que la jirafa haya decidido tener el cuello largo, sino se dio al azar, ¿sí? Como si fuera un sorteo. ¿Listo? Eso es lo que dice. Entonces, Darwin nos dice eh, que esto es como una competencia, ¿cierto?
que es como una competencia que está ahí todo el tiempo, o sea, pone a las especies a competir y entonces va a sobrevivir la más fuerte, ¿sí? La especie más fuerte es la que se va a mantener en el tiempo según Darwin, ¿listo? A ver, la teoría de Darwin se diferencia porque James Houghton propuso, nos escribe Paula, propuso una hipótesis que es que debido a la tectónica de placas se formó la Tierra, o las placas, bueno, los continentes de la Tierra, por la lluvia, el viento, el frío, el calor, y formó la forma de la Tierra que es redonda, como una esfera. Por la tectónica se formaron montañas, rocas, valles, es decir, el relieve. Eso es muy importante. Y recuerden que nosotros el periodo pasado no solo veíamos esta teoría desde Hutton, sino también desde Cuvier. ¿Sí? O sea, recuerden que Cuvier era el que empezó a hablar de la Pangea también y habló de algo muy importante que era la anatomía comparada. Es decir, él cogió fósiles de América y se dio cuenta que esos fósiles que estaban en América eran muy parecidos a los fósiles que habían en África. Eso le dio a él la posibilidad de pensar que los continentes estaban unidos. ¿Sí? Y a partir de eso y de los movimientos de estas placas, eh, empezó a formarse todo. Entonces recuerden algo también muy importante que veremos también más adelante, pero pues se los voy a mencionar ahora, y es que las montañas surgen por la unión o los choques de dos placas tectónicas, ¿sí? Cuando las placas tectónicas empiezan a chocar, ahí aparecen las montañas. Y las montañas en los continentes van a ser muy, muy, muy importantes. En cualquier territorio donde hay montañas, van a ser muy importantes para la diversidad biológica. Pero pues no es lo único, no es lo único. Si ustedes miran los lugares que no tienen montañas, los lugares con características parecidas a los desiertos, ¿cierto? O como los desiertos que son planas, las llanuras, sí van a tener buena diversidad dependiendo en qué parte del planeta estén, pero no van a ser tan diversos como los lugares que sí tienen muchas montañas. Eso va a ser un dato de vital importancia para entender la trama de biología. ¿Listo? No pueden perderse. Listo. Entonces, vamos a ver que tanto para Darwin como para Lamarck, que obviamente pues Lamarck fue el primero que habló de evolución, y acuérdense también que Lamarck no trabajó solo, sino que él trabajó con un buen amigo que se llamaba Erasmus. ¿Cuál era el apellido de Erasmus? ¿Alguien se acuerda? Yo les hablé de él. Muy bien, Orozco. Este man es un evolucionista innato. Darwin, ¿listo? El abuelo de Charles Darwin trabajó con Lamarck en la evolución. O sea, no fue de gratis que Darwin se pensó la evolución y ya, sino que su abuelo fue uno de los primeros científicos que habló de evolución. ¿Sí? Es Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, ya había trabajado esta teoría de la evolución. Y mucho antes que esto estaba Cuvier, el que les mencionaba. Entonces, digamos que hubo ahí un terreno ya trabajado que permitió que Darwin desarrollara también su teoría evolutiva, ¿no? Y esta teoría de la evolución eh, va a ser muy importante ya posteriormente para entender los ecosistemas como tal, ¿sí? Porque lo que está apareciendo acá, en esta imagen que estamos viendo, no aparece porque sí, sino aparece por la evolución. ¿Qué es la evolución? La adaptación, ¿sí? Si lo miramos desde Lamarck o desde Darwin, recuerden también Wallace, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de nuestro amigo el buen Wallace? ¿Qué fue lo que hizo Wallace? Bueno, Darwin definió, nos escribe Paula, Darwin definió la evolución como descendencia con modificación, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común. Eso último es lo más importante de Darwin, o sea, el ancestro. Todos venimos de un organismo anterior que se modificó, ¿cierto? Eso es lo importante, un ancestro. Ahora, ya cuando hablamos de herencia, ¿sí?
Ya cuando hablamos de que hay una descendencia de cierto tipo, ya eso fue a finales de 1800, inicios de 1900, con Mendel, que él ya habla de la genética, eso ya es genética. Y la genética eh, o da argumentos muy sólidos a la teoría de Darwin, ¿sí? O sea, la genética reafirmó lo que decía Darwin y tumbó, en cierta medida, lo que decía Lamarck, lo terminó de tumbar, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que más adelante veremos cómo vuelve a aparecer la teoría de Lamarck, porque se apoya en lo geográfico que ustedes mencionaban muy bien ahorita, ¿cierto? Samuel Moyano nos habla de Wallace, dice, creo una teoría, pero no me acuerdo de qué era. ¿Alguien se acuerda? A ver, acá Orozco. Wallace trabajó con Darwin y descubrió lo mismo que Darwin, haciendo que Darwin apoyara más su teoría de la evolución. Recuerde que Wallace era mucho más joven y tenía la teoría por inspiración de Darwin. Bueno, recuerde que Darwin, obviamente, era mucho más joven, perdón, Wallace era mucho más joven que Darwin, eh, y pues no tenía tanta plata como Darwin. Darwin, recuerden que él llegó a Islas Galápagos, que eso queda en Ecuador, pero pues él no viajó en un crucero turístico y nos vamos a las Islas Galápagos, o sea, no, sino más bien su papá, el papá de Darwin, era quien le hacía la ropa a toda la realeza inglesa. Entonces Darwin intentó estudiar medicina, Darwin estudió para ser sacerdote y ninguno de eso lo terminó. Entonces él se metió en un barquito que se llama el Beagle y llegó a Ecuador, pero pues ese barco no era de turismo, sino era un barco de guerra inglés que tenía una misión. ¿Y cuál era la misión? Hacer mapas de Sudamérica. Entonces eso le sirvió mucho a Darwin porque él visitó muchos lugares de Sudamérica y con eso pudo ver las diferencias. Por su lado, Wallace, bueno, pues Darwin terminó su viaje y muchos años después publicó su obra. En ese tiempo, pues Wallace se fue hacia Asia, a esta parte que es entre Asia y Oceanía, y él descubrió algo que actualmente nosotros le llamamos la línea de Wallace. ¿Listo? La línea de Wallace es muy importante porque él, en esta parte entre Asia y Oceanía, descubrió que hay un desnivel en el océano. Hay un desnivel. Y habían unos animales marinos que no se pasaban de un lado a otro. Entonces, nosotros como humanos sí nos podíamos pasar. La pregunta que se hacía Wallace era ¿por qué estos animales no se podían pasar? Y él fue el padre de algo que también veremos, que se llama la biogeografía, es decir, las montañas, el viento, ¿cierto? Todo eso va a modificar. Bueno, acá Rivero me está escribiendo también, que es el padre de la biogeografía, ¿cierto? Y dice, su teoría es la biogeografía de la isla. Eh, Esto de la isla es una teoría que crea Wallace también, se llama la teoría de islas. No es solo en el agua. Por ejemplo, los páramos funcionan como islas también. Ya después veremos, es algo más complejo de entender. Ya después veremos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con Wallace? Wallace llegó a la misma deducción que Darwin y escribió un manuscrito más o menos de 40 paginitas. Obviamente, pues Wallace sabía que Darwin había trabajado en cosas de evolución, igual su abuelo. Cuando llega otra vez a Inglaterra, visita a Darwin y le dice, bueno, yo quiero que usted revise esto que yo acabo de analizar. Y Darwin lee la obra de Wallace y dice, oh, maravilloso, pero pues yo ya lo había pensado años atrás, pero pues no lo había publicado, pero pues yo ya lo había pensado. Y ahí es cuando Darwin publica su obra El origen de las especies y pues le da como 2 paginitas de agradecimiento a Wallace, pero queda la duda si la teoría nació por Wallace totalmente o si realmente la creó Darwin. Ahí yo se los dejo a ustedes para que lo decidan.
¿Listo? Mm, listo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para ustedes, eh, para que ustedes miren cuáles son las teorías evolutivas y el punto en común es siempre el ancestro. En cualquiera de las teorías que miremos evolutivas siempre va a haber un ancestro que va a dar origen a otro. Se va a modificar por una causa u otra, ¿cierto? Va a haber algo que lo va a modificar. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que para comprender los ecosistemas, nosotros no vamos a tener siempre en la mente un bosque. O sea, nosotros casi siempre cuando nos dicen, ay, dibuje un ecosistema, si yo les pidiera el favor que dibujaran un ecosistema, seguramente la mayoría de nosotros dibujaríamos un bosque o dibujaríamos algo con muchas plantas, ¿sí? ¿Cierto? Algo como lo que estamos viendo en la pantalla. Evidentemente, eso es un ecosistema. Pero es un ecosistema por lo que ustedes están diciendo. Primero, por lo que hay seres vivos. Si hay seres vivos que puedan adaptarse a ese entorno, ya es un ecosistema. ¿Listo? Y el ecosistema se va a conformar por dos cosas. Y en esto sí tienen que tomar nota y tienen que estar muy atentos para que no se confundan. Una característica que se llama el biotopo. ¿Listo? Anteriormente le llamaban factores abióticos, ¿sí? Pero ese nombre ya lo quitamos, ya no lo vamos a usar más. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de factores abióticos, ¿sí? En latín, la palabra nos diría asin, ¿cierto? Y lo biótico o bios haría referencia a vida. Entonces, nosotros nos referíamos a lo abiótico como lo que no tiene vida en un ecosistema. Pero se cambió a biotopo. ¿Por qué? Porque bios es vida, ¿cierto? Y topos hace referencia a estas características geográficas que hay en un territorio, ¿sí? A esta composición. Entonces nosotros vamos a decir que el biotopo son características físicas de un ecosistema, pero es bio porque esas características físicas permiten que haya vida. Alguien en esta imagen que estamos viendo, alguien me puede decir dónde podemos ver ahí biotopo, según lo que yo acabo de definir, dónde en esa imagen se puede ver biotopo. O sea, algo que es físico, ¿cierto? No es un ser vivo, sino es físico, pero permite la vida. Ahí está clarito, hay dos, bueno, no. Listo, el agua, ¿listo? Está el agua. El agua no es un ser vivo, pero es necesario para que existan los seres vivos. ¿Listo? Entonces, me escriben acá el lago, bien, las nubes, el aire, eso es biotopo. El biotopo son las características físicas que hay en un ecosistema. Entonces me escriben acá las montañas, pero las montañas formadas como rocas, ¿cierto? Las rocas también, pero permiten, digamos, por ejemplo, si no hubiese agua, en este ecosistema que hace parte del biotopo, o el aire, que también hace del biotopo, ¿cierto? Son estas características físicas, pues las plantas o los diversos animales que hay ahí no podrían vivir, ¿cierto? Acá Orozco me dice, la hierba, no, eso ya hace parte de otro grupo porque ya eso es un ser vivo, ¿sí? Por acá me escribían también que las plantas y las hierbas, no, eso no, porque eso ya son seres vivos. Recuerden, eh, el biotopo hace parte de esas características físicas. ¿Listo? O sea, vamos a hablar de el viento, el aire. Cuando me mencionaban atrás el clima, también. Eh, por aquí me mencionaban, atrás me mencionaba, a ver, me pasé. ¿Dónde estás? Por acá me mencionaban alguien me mencionaba el suelo. Paula. El suelo es un
microecosistema, ¿sí? O sea, también tiene biotopo, ¿cierto? Y también tiene la otra parte que se llama la biocenosis. ¿Listo? Se las voy a escribir para que la tengan en cuenta. ¿Listo? La biocenosis no son, o bueno, es parecido a lo que nosotros llamábamos anteriormente los factores bióticos, pero se le cambió el nombre porque la biocenosis no son solo los seres vivos que hay en un ecosistema y ya, sino que cuando hablamos de biocenosis son las relaciones que se dan entre seres vivos y entre esos factores físicos del biotopo, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo de biocenosis, no voy a decir, ah, sí, de la biocenosis está el frailejón y ya, ¿sí? Bueno, acá Samuel me dice, el biotopo es algo que no tiene vida, pero que ayuda a sostenerla, ¿sí? Más o menos es eso, sí. Digamos, el sol sería parte del biotopo también, y no necesariamente tiene que estar en nuestro planeta, o sea, el sol no está en nuestro planeta, sino es externo, pero sin el sol no podría existir ningún ecosistema, ninguno. Ya después, más adelante, veremos el por qué, que eso tiene que ver con lo que hemos trabajado desde comienzo de año, que se llama la respiración, ¿sí? Tiene que ver mucho con la respiración, pero lo vamos a ver lentamente, ¿listo? Vamos a tener varias etapas para comprender cómo un proceso tan pequeño como la respiración tiene que ver con el sol, ¿sí? Que ya es muy grande, ¿cierto? Para nosotros. Ah, bueno, acá Omar me dice con la luna. La luna influye mucho en todos los ecosistemas, pero principalmente en los ecosistemas acuáticos y sobre todo marinos. O sea, la luna tiene una influencia porque recuerden que la luna, al igual que toda la materia, tiene gravedad, ¿sí? Y la gravedad va a ser muy importante, la gravedad de la luna va a ser muy importante para lo que nosotros llamamos las mareas, ¿sí? Cuando hay olas y todo eso, eso no es porque el mar esté agitado porque sí, ya, ese día amaneció bravo, no, sino porque la luna está intentando llevarse los átomos del agua hacia ella y llega a un punto donde la Tierra vuelve y las atrae y por eso se forman las olas, ¿sí? Y eso va a ser muy importante en ecosistemas acuáticos, ¿listo? Pero entonces volvamos a la biocenosis. La biocenosis son las relaciones que se dan entre los seres vivos, ¿cierto? Y las relaciones también que se dan entre el biotopo y la biocenosis, o sea, entre los factores físicos y los seres vivos. Entonces voy a volver a explicar. Por ejemplo, si yo miro acá este frailejón, ¿cierto? Este frailejón no está ahí porque sí, sino más bien está en un páramo porque hay disponibilidad de mucha agua. Recuerden que si bien los páramos son muy húmedos, estas plantas llamadas frailejones están absorbiendo mucha agua también. ¿Por qué? Porque si ustedes miran un páramo, el páramo tiene mucha agua, sí, pero no tiene muchas plantas como si puede pasar en un bosque. Entonces toda el agua va a circular todo el tiempo. Ah, ok, ok, sí. Entonces, sí, 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 acá se me olvidó señalarles. Esto es un frailejón para los que no sepan. ¿Listo? ¿Nos volvemos a conectar? No. Ya en 6 minutos se acaba la clase y ya la dejamos. Para no conectarnos por 10 minutos. Para los que no sepan, esto es un frailejón. ¿Listo? Estos son frailejones, estas plánticas de acá. Creo que están en la moneda de 200 pesos. Si ustedes miran la moneda de 200 pesos, ahí está el frailejón. Y si ustedes miran la moneda de 50 pesos, van a encontrar otro animalito de páramo. ¿Alguien sabe cuál es el animal que está en la moneda de 50 pesos? Muy bien, un oso de anteojos. ¿Listo?
Listo, esos son animales de páramo, están adaptados. Más adelante vamos a ver una de las adaptaciones del oso de anteojos que es tremenda, que es una evidencia de la evolución. Como ustedes quieran verla, tanto de Lamarck o como de Darwin, se puede entender la adaptación del oso, pero la vamos a ver más adelante. Listo, la vamos a ver en las próximas clases para que entendamos cómo es que van apareciendo ciertas especies y cómo ciertas especies también tienen cambios. ¿Listo? Entonces miremos. El frailejón que nosotros tenemos acá no está ahí porque sí, sino acá nosotros podemos ver la influencia de nuestro amigo el sol, ¿cierto? En todas estas plantas que son frailejones acá está el sol. Ahí nosotros no vemos el sol directamente, una fotografía del sol, pero podemos ver que por el reflejo, o bueno, por la luz que le está llegando ahí, es el sol que está, ¿cierto? Teniendo una interacción con ellos. Y a partir de esa luz del sol, la planta va a generar un proceso que se llama la fotosíntesis, ¿cierto? Ah, bueno, acá me hacen la corrección que el frailejón está en la moneda de 100 pesos. En la moneda de 100 pesos es donde está el frailejón. Bueno, gracias. Entonces, el sol va a permitir que estas plantas, y no solo estas, sino este musgo, en los páramos también hay musgos que son plantas más pequeñitas que están ahí, eh, hagan este proceso de fotosíntesis. ¿Alguien recuerda qué era la fotosíntesis? ¿Alguien recuerda qué era la fotosíntesis? Me dicen acá, el proceso de respiración de las plantas. No, recuerden que una cosa es la respiración y otra cosa contraria es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso contrario, totalmente contrario a la respiración. Ya más adelante yo les voy a mostrar en las siguientes clases la fórmula química. Obviamente yo se las voy a explicar paso a paso, pero si nosotros vemos la fórmula química de la fotosíntesis y de la respiración, son procesos totalmente contrarios. Entonces vea lo que me escribe Orozco. Es cuando la planta recibe dióxido de carbono y hace oxígeno. Sí, eso pasa en la fotosíntesis, pero lo importante, y van a anotar esta palabra en mayúscula, la van a subrayar, la van a colorear, no sé, porque va a ser lo más importante de toda la vida, y de toda la vida me refiero a todos los seres vivos, a todo lo que existe, es que en la fotosíntesis se produce a ver, en mayúscula chicos, esta palabra que voy a decir, glucosa. En la fotosíntesis se produce la glucosa. ¿Listo? La glucosa va a ser lo más importante. Entonces, mientras, se los voy a decir rápidamente, pero en las próximas clases yo lo voy a explicar más detalladamente, ¿listo? Entonces, mientras en la fotosíntesis se produce, se crea la glucosa, en la respiración se degrada, se destruye, ¿sí? Para obtener energía química. Entonces, vean que son procesos totalmente diferentes. Y acá, lo importante, las plantas hacen los dos procesos. Las plantas hacen fotosíntesis y las plantas también hacen respiración, hacen los dos procesos. Como nosotros no hacemos fotosíntesis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comer para obtener glucosa. Y ya el proceso de respiración lo hacemos por sí solos. Pero como las plantas sí hacen glucosa, no necesitan comer como tal, sino a partir de la luz crean glucosa y después se hacen respiración. Las plantas también respiran. Por eso ustedes les dicen, no duerman en las noches con una planta en su cuarto. ¿Por qué? Porque pues también hacen respiración y de la respiración se produce dióxido de carbono y usted se puede estar ahogando. ¿Sí? Entonces, miren que este proceso de la luz, de producir glucosa, mantiene a los seres vivos, pero viene del sol. O sea, eso es biotopo y permite que estos vivan. Entonces hay una relación entre los seres vivos dependemos de estos factores físicos. Nosotros dependemos del oxígeno. El oxígeno no es un ser vivo, ¿cierto? Pero permite que nosotros vivamos, ¿listo? Profe, sin el sol no hay fotosíntesis, sin fotosíntesis
no hay aire. Sin aire no hay vida. Por eso es tan importante el sol para nuestra vida. Pongámoslo en estos términos. O sea, lo que tú estás diciendo es verdad, pero hay algo más complejo. Podemos decir, sin sol no hay fotosíntesis. Sin fotosíntesis no hay glucosa. Sin glucosa no hay comida. Sin comida el hombre muere. ¿Sí? Y todos los seres vivos necesitamos de la glucosa. ¿Y quién produce la glucosa? Las plantas. ¿Listo? Las plantas. Bueno, muchachos, entonces, ¿alguna pregunta respecto a lo que acabo de explicar? Se va a terminar la clase, entonces la vamos a dejar hasta ahí, ¿listo? ¿Alguna pregunta rápidamente antes de que se corte? Si se corta, no nos volvemos a conectar, ¿listo? ¿No? ¿Ninguna?